Esto en 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo puedes vender en Internet en España. De cuáles son las fases que tienes que seguir para vender en Internet en España. Y cuáles son las cuestiones importantes, esenciales, si quieres vender por Internet en España. Lo primero que tienes que hacer es ver si tienes un producto o un servicio adaptado a la venta por Internet. Si no tienes un producto o un servicio que puedas vender a través de la red, lógicamente no vas a poder vender. Ahora te estarás preguntando, ¿cuáles son los productos o servicios que puedo vender a través de la red? Pues prácticamente cualquier servicio o producto que tú puedas ofrecer y que puedas hacerle llegar al consumidor final. Ahora bien, vamos a ver, si no tienes el producto, no desesperes, porque hay otras alternativas. Puedes coger otras alternativas muy interesantes. Una de las alternativas es el tener un dropshipping. ¿Qué quiere decir eso del dropshipping? Que muchas veces nos hablan y hay veces que no entendemos cuál es el concepto o no entendemos bien qué es el dropshipping. El dropshipping es que un proveedor envía en tu nombre, es como si sería tu almacén y lo envía. Tú no tienes que hacer la inversión de tener stock de almacén, no tienes que tener esa logística porque él hace los envíos, pero los envía en tu nombre. Es como si sería tu almacén. Esto funciona muy bien si encuentras un proveedor real de dropshipping. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente te dice que hace dropshipping y no lo hace. Lo que hace es simplemente enviarlo. ¿Cómo tienes que analizar los proveedores de dropshipping? Recomendación, haz el primer pedido. Haz tu primer pedido a ti mismo, con tus datos, y mira cómo llega. Si te gusta cómo llega, si llega en el tiempo, si ha llegado bien, si el producto que tú has pedido es el que realmente tienes, y si todo va correcto, ese es un buen proveedor de dropshipping. Si no, lo que tienes que hacer es ir buscando hasta encontrar un proveedor real de dropshipping. Te puedo comentar lo que a nosotros nos pasó en una de mis empresas, que es tener un proveedor que teóricamente hacía dropshipping y que no podía suministrar la cantidad que nosotros le demandábamos. Aparte de no suministrarlo, de llegar tarde, de no llegar en condiciones, de no poner las etiquetas en condiciones, lógicamente hubo muchísimas incidencias, tuvimos ahí grandes pérdidas. ¿Por qué? Porque no habíamos visto que este proveedor no era adecuado en el dropshipping. ¿Era un proveedor del que teníamos buenas referencias? Sí. ¿Era un proveedor en el que los marketplaces de dropshipping figuraban como bueno? Sí. Pues bueno, no era así y por lo tanto lo que tienes que hacer es analizarlo tú personalmente. Cada proveedor que tú tengas lo tienes que analizar personalmente. No cometas los errores que hemos cometido los demás y que nos ha costado mucho dinero y sobre todo algo más importante para mí. No es el dinero, sino el tener que estar dando explicaciones al cliente, teniendo que llegar a ese cliente y convencerle de que no es un problema tuyo, cuando muchas veces, pues cuando haces dropshipping, uno de los problemas que tienes es que no tienes el control. No tienes el control de cuándo ha salido ese envío, no tienes el control de poder llamar a la agencia y decir, oye, ¿qué pasa con este envío? Todo eso son cuestiones que tienes que ir analizando y que tienes que ver si el dropshipping te puede interesar. Hay otra cuestión también que funciona muy bien si no quieres tener producto, que es la venta de afiliación, el hacerte afiliado y el poder venderlo. ¿Cómo es el poder venderlo como afiliado? Simplemente tú haces la publicidad y la persona que tiene el producto, el fabricante, envía ese producto y vende ese producto. ¿La diferencia cuál es?
que tú solo haces la publicidad. No es como en el caso del dropshipping, que tú pones tu empresa y tu empresa es la que factura al cliente y la que realmente hace la venta. En este caso, tú simplemente haces la publicidad, llevas a un link toda la gente que tú puedas, tanto por publicidad, por contactos, por lista, por lo que tú quieras, y a partir de ahí consigues unas ventas. Empresas tan grandes como Amazon están haciendo dropshipping. Están haciendo, marketing de afiliados. ¿Vale? Tú puedes entrar en Amazon y puedes ver ese afiliación y puedes coger ese código de afiliación y te puedes hacer afiliado de los productos. En Amazon la ventaja que tienes es que si mandas tráfico con ese link de afiliados, todo lo que se venda, sea ese producto o sea cualquier otro, en 24 horas te van a dar una comisión. Con lo cual es muy interesante, sobre todo si quieres comenzar. ¿Es algo que si quieres tener un negocio estable es la manera? No, la manera sería tener tu propio producto, tener tu control de existencias y tenerlo todo controlado. Esa sería la mejor manera si quieres empezar un negocio a largo plazo, un negocio estable. Lo demás pues te puede servir para comenzar, para tener esa economía que necesitas, porque al final cuando tú quieres montar un negocio y quieres hacer un negocio en venta online, pues tienes que tener cierto músculo financiero. Y eso lo tienes que tener también muy, muy claro. Y pues una de las maneras puede ser el dropshipping, otra puede ser el marketing de afiliación, de ir consiguiendo ese músculo para ir construyendo tu empresa, para ir teniendo tus productos, para tener ese control del almacén, ese control de los envíos y sobre todo saber que ahora mismo el tema de los envíos, el tema de todo lo que es que la persona lo reciba, pues tiene que ser entre 24 y 48 horas, no debería tardar más en que una persona reciba tu producto y a partir de ahí es como puedes empezar a vender. Una cuestión que tienes que tener muy muy clara es saber a quién le vas a vender. Muchas veces cuando tengo conferencias o tengo charlas con diferentes emprendedores, me dicen que van a vender a todo el mundo. Y la respuesta siempre es la misma. Si vas a vender a todo el mundo, te adelanto algo, no vas a vender a nadie. Porque no todo el mundo va a querer tu producto, no todo el mundo va a querer tu servicio. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que tienes que tener un cliente ideal, lo que se denomina un avatar. Pues eso es lo primero antes de pensar en vender que tienes que hacer. Para ello tienes que hacer un análisis de mercado, ver a quién le puede encajar tu producto, a quién va a ayudar tu producto, qué edad tiene, qué gustos tiene, dónde se encuentra esa persona. Es lo primero que tienes que hacer. Porque si no tienes alguien a quien vender ese producto, por mucho que hagas, por mucha publicidad que hagas, no vas a vender. Por lo tanto, es una parte fundamental y en la que fallan muchísimos emprendedores el tener ese cliente ideal. Quiere decir eso que simplemente nos vamos a dedicar a vender a ese cliente ideal, a ese nicho de mercado. No, puede haber otra gente de otros nichos de mercado que lleguen a tu producto y le vendas perfectamente. Pero tienes que centrarte en un nicho de mercado, en un cliente ideal y así es como vas a conseguir esos resultados. Si no te centras en ese nicho de mercado, si no te centras en ese cliente ideal, al final no vas a conseguir resultados porque no vas a estar llegando a quien realmente quiere comprar. Pongamos un ejemplo. Si tú quieres vender palos de golf a todo el mundo, pues lo lógico es que no le vendas a nadie. Sin embargo, si quieres vender palos de golf a una persona que está empezando en el golf, pues dependiendo de los palos que sean, si son unos palos para principiante, pues los venderás. Pero claro, si tienes unos palos ya más avanzados, mejores de calidad, pues si se los quieres vender a un principiante, seguramente no los compre. Por lo tanto, tendrás que ir a una persona ya más experimentada en el golf, que haga torneos, que, bueno, pues un poquito tienes que ir variando
dependiendo de tu producto, tienes que buscar ese cliente ideal. Así que tenlo muy en cuenta porque es una parte fundamental. Otra parte fundamental que tienes que conocer es que tienes que hacer un análisis de mercado. Nunca comiences a vender nada si no haces un análisis de mercado. Si no estás totalmente convencido de que hay una necesidad y de que esa necesidad la va a cubrir tu producto o tu servicio. Antes no hagas nada. Hay muchísimas veces que haces un producto extraordinario. Tienes un producto espectacular. Me ha pasado muchísimas veces que me viene esa persona que te dice, joder, tengo un producto sensacional, pero no se vende. ¿Por qué? Porque has hecho un producto para ti. Has hecho un producto que es excepcional para ti, que te encanta, pero que no tiene mercado. Que no tienes cliente ideal. Que no tiene ese nicho de mercado. Por lo tanto, tienes que hacer ese análisis de mercado. Antes de lanzar un producto, antes de incluso tener existencias de ese producto, antes de ponerte a todo lo que es la comercialización, tienes que hacer ese análisis. ¿Hay gente para comprar este producto? Bueno, pues si hay gente, vamos a dar el siguiente paso. ¿Qué competencia hay? ¿Hay una alta competencia? ¿No hay una alta competencia? ¿Qué precios se manejan? Voy a poder entrar en los precios más o menos que se manejan, no siendo siempre el más barato en ese producto, pero sí que estando en una media de precios. ¿Voy a poder dar unos servicios mejores que la competencia? O bien voy a entregar en mejor plazo, o voy a hacer un regalo con cada compra, o voy a hacer una promoción especial. Todo eso es lo que tienes que ir analizando antes de decidir de dar el paso de empezar la comercialización. Muchas veces nos damos cuenta de que esos análisis de mercado se hacen mal. Os pongo el caso de una persona que acudió a una de mis conferencias y que me pidió ayuda en una de las conferencias y bueno, pues analizamos ese análisis que había hecho de mercado, que estaba muy bonito sobre el papel, hay que decirlo, que a él le había valido para que le concedieran unas subvenciones, que en algún vídeo hablaremos de las subvenciones y veremos si realmente son interesantes coger las subvenciones o no, porque muchas subvenciones, ya os lo adelanto, las carga el diablo. En este caso, había pasado todos los filtros, le habían concedido las subvenciones, pero no se las habían pagado. Hay muchas subvenciones que las pagan a los 6 meses, al año o incluso a más tiempo. Bien, había medido mal su mercado, había medido mal su nicho de mercado y había conseguido que a vista una persona experimentada vería que ese análisis de mercado no tenía nada que ver. Cuando realmente hicimos un análisis de mercado, hicimos las cuentas, porque aquello era tremendo, ya simplemente el entrar y tener unas instalaciones enormes, pues no te descuadraba, porque al final un emprendedor, si puede empezar en un garaje, hay grandes emprendedores, grandísimas empresas, empresas multimillonarias que han empezado en un garaje. No tienes que tener unas grandes instalaciones, una nave enorme, una cuestión enorme. Cuando hicimos pues todo el análisis, vimos que solo para cubrir gastos tenía que fabricar y vender 15.000 referencias al día de un solo producto. Entonces, el planteamiento era claro. Tenía varias opciones. O cerraba con una deuda importante, o reconstruía según un nuevo plan de negocio y cambiaba su concepto, o esperaba pacientemente a que le llegarían las subvenciones y si podía aguantar, pues bueno, igual salvaba a la empresa. La situación era lo suficientemente crítica como para que optaría por un cambio sustancial.
por sacar productos de más alto valor, por sacar productos complementarios. Y en 6 meses se dio la vuelta a toda esa empresa. Se dio la vuelta, empezó a facturar, a generar ingresos y bueno, pues se empezó a tener unos ingresos muy buenos, muy estables, que es el cambio de tener un mal plan de negocios, y hay muchísimos. Un plan de negocios que lo puede hacer una persona técnica, pero que no lo hace una persona que ha estado, como yo suelo decir, en el barro, que sabe lo que es una empresa, que ha tenido su empresa. ¿Cómo va a hacer un plan de negocios una persona que no ha tenido su empresa? Que no sabe a lo que te enfrentas todos los días, que no sabe lo que es salir a la calle a conseguir un cliente, que lo sabe teóricamente, pero no es lo mismo la teoría que la práctica. Por lo tanto, tienes que tenerlo muy en cuenta y tienes que saber ese plan de negocios. Tiene que ser la base fundamental. Y un plan de negocios no es un documento que le hacemos cuando iniciamos y se queda ahí. No, es un documento que va a ir creciendo y modelándose durante la vida de la empresa. Porque no van a ser las mismas necesidades de una empresa cuando empieza que cuando lleva 1 año o cuando lleva 5 años. Y esta es una de las grandes claves porque los emprendedores en España cierran antes del primer año en un 80%. Sí, 80 de cada 100 empresas no llegan a 1 año. Y de esas 20% de empresas que siguen alrededor de 1 año, no llegan a los 5 años, otro 80% de las empresas. ¿Por qué? Porque no han hecho unos cimientos sólidos, y unos cimientos sólidos empiezan por un plan de negocio bien hecho, bien estudiado, por tener claro quién es tu cliente ideal, por tener claro quién es tu competencia, qué precios tiene tu competencia, a qué nicho se dirige tu competencia y saber qué ventajas competitivas, qué vas a aportar de nuevo. No esperes a hacer lo mismo que tu competencia y vender. Eso ya no sirve, ya no sirve para nada. Porque si tú quieres hacer lo mismo de una persona que ya está posicionada, que ya está vendiendo, no vas a vender. Tienes que hacer algo diferente, tienes que conseguir saber cuál es tu diferencia, qué vas a aportar más de valor para conseguir esa venta. Por lo tanto, lo tienes que tener absolutamente claro. A partir de ahí podemos hablar del cierre de ventas, de cómo puedes mejorar tus cierres de venta, cómo puedes mejorar todo el proceso de venta. Pero lo primero es el tener esos cimientos claros. Cuando tienes establecidos esos cimientos claros, al final va a ir mucho mejor pues todo lo que son los cierres de venta, todo lo que es el proceso de venta, y vas a conseguir unos resultados mucho mejores. Así que tenlo muy en cuenta porque es el primer paso que tienes que tener en cuenta para el tema de ver cómo lo vas a llevar ese negocio. Otro tema que tienes que tener muy en cuenta, sobre todo en lo que son los productos físicos, es la logística. Tienes que saber si vas a vender solo en una zona concreta, en una comunidad autónoma, si vas a vender en una provincia, si vas a vender ya en varias comunidades autónomas o si vas a vender en todo el país. Dependiendo de eso, pues vas a tener que elegir una agencia de transportes u otra. Ahora mismo te tengo que decir que las agencias que funcionan muy bien en un sitio no funcionan bien en otro, y que tienes que ir viendo cuál es la mejor agencia de transportes, viendo los resultados que tú vas teniendo. Probar con varias, dependiendo cómo sea tu producto. Si es un producto pequeño, pues hasta 40 kilos, una cosa así, pues puedes probar con agencias de transporte urgente. O si ya es algo más voluminoso, pues tendrás que buscar empresas ya pues de medios palés o de palés, de productos más voluminosos. Pero tienes que ver que no es tener una misma empresa de transporte para todo el ámbito nacional, sino que igual pues la empresa que te funciona muy bien en Barcelona, pues en Sevilla tiene una falla y no funciona, y tienes que cambiar porque al cliente le da igual
que tú hayas contratado, que tú tengas una empresa de transporte, si a él no le llega el producto correctamente, si no le llega en el tiempo que le tiene que llegar. Al final eso van a ser incidencias y eso va a generar mucho malestar y al final el cliente va a hablar mal y con razón además pues de que no le están llegando los productos en tiempo o no le están llegando los productos adecuadamente. Todo eso lo tienes que tener muchísimo controlado porque al final es la imagen de tu empresa la que va ahí. Sí, es una empresa ajena la que está haciendo el transporte, pero es la imagen de tu empresa la que lleva ese bulto, la que lleva ese producto y la que el cliente espera recibir. Con lo cual, ten muy en cuenta que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es también el tema logístico. Es un tema complicado, un tema que además después tienes que analizar bastante pues todos los costes del transporte, porque muchas veces hacen que algún producto sea pues muy difícil venderle fuera de lo que es un ámbito geográfico pequeño. Por ejemplo, en una de mis empresas vendíamos lo que es alpiste para canarios y los márgenes del alpiste pues son unos márgenes bastante pequeños, se vende en sacos de 20-25 kilos y claro, pues el coste del transporte de un saco de 20-25 kilos era muy superior a los beneficios y sobre todo prácticamente era igual el coste del saco de albiste para el consumidor que el transporte. Sí, yo compro un producto por un precio y me multiplican por dos el precio por el transporte. Con lo cual hacía prácticamente invendible ese producto fuera del ámbito en el que nosotros podíamos entregar y que bueno, pues era el que para nosotros tenía entrega propia. ¿Cómo solucionamos eso? Pues haciendo una estrategia en la que combinábamos productos con más margen, en los que podíamos tener un mayor margen y aportábamos de ese margen un dinero para el transporte. Entonces decíamos, mira, si tú quieres ese saco de alpiste, bien, pues tienes que hacer como máximo en semillas, puedes hacer un cuarto del pedido, un 25% del pedido. El resto tiene que ser en accesorios, en jaulas, bueno, pues en otro tipo de productos que realmente dejaban mucho más margen y que, bueno, pues el target permitía que podríamos enviar. Eso nos llevó a ser una empresa líder a nivel de unas zonas concretas de España, con lo cual funcionó muy bien, pero es algo que tú tienes que analizar y que muchas veces no analizamos correctamente los costes del envío y tenemos que ver que es importante. Tienes un dato importante en el tema de los envíos, que son no solo, fíjate, en el peso, sino en determinados productos que son muy voluminosos pero pesan poco, te van a hacer un coste adicional por volumen. Con lo cual, tienes que, a la hora de sacar esos portes, a la hora de sacar ese precio, tienes que tener muy en cuenta los volumétricos para que tengas ese éxito. ¿Vale? Ahora vamos a ir al siguiente paso. Ya hemos hecho nuestro análisis de competencia, ya hemos visto que realmente hay un mercado, hemos analizado todo y queremos empezar a vender. ¿Vale? Hasta ahora simplemente lo que hemos hecho es análisis, ¿vale? Lo que es previo a lo que sería una empresa o lo que sería ya empezar la venta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, para vender en España hay unos requisitos legales. Es el hacer pues, las declaraciones de IVA. Lógicamente todos los productos tienen que ir con su IVA. Y tienes que tener en cuenta una cuestión. Lo que se vende por internet va todo pagado por banco. Y las transacciones bancarias sí que dejan ese rastro que pueden combinar los documentos y pueden saber que has hecho esas ventas.
Con lo cual, ahí sí que tienes que estar pues dado de alta, tienes que hacer tus declaraciones de IVA, tus declaraciones de IRPF, todo legal según la normativa española. ¿Por qué? Porque si no, estás fuera de la ley y al final eso te puede generar algunos tipos de problemas. Tienes que también, dependiendo de los productos, registrarte. Ahí, por ejemplo, en los productos de alimentación tienes unos registros específicos de venta y comercialización de productos de alimentación. En productos químicos, pues tienes también otros registros. Dependiendo cuál sea tu nicho, tienes que tener ese registro específico y estar de alta en las actividades económicas que realmente estés haciendo. Todo esto nos lleva a plantearnos una cuestión. Es más interesante el empezar como autónomo, empezar como sociedad o como sociedad unipersonal, como cooperativa. Lógicamente eso va a depender mucho del volumen que tú esperas alcanzar en las ventas. Si esperas alcanzar un volumen alto, pues lo normal es una sociedad. Si el volumen, pues en principio va a ser bajo, puedes empezar como autónomo y después pasar a una sociedad, pero siempre haz las cosas de una manera correcta, haz las cosas de una manera como te indica la ley y sobre todo también tienes que cumplir con, y esto es muy importante ahora mismo en lo que es el tema de Internet, con la ley de servicios de la sociedad y comercio electrónico y la ley orgánica de protección de datos. Son dos leyes que las tienes que cumplir con ellas y que realmente lo que te permiten es el que cuando entra un cliente pues sepa que vas a tratar sus datos confidencialmente, que no vas a vender sus datos y que van a estar en en unos ficheros totalmente seguros, ¿vale? Eso es lo que te dice la ley de protección de datos. Y la ley de comercio electrónico es la que te vincula cómo puedes hacer las transacciones, cómo son los cobros, qué tipo de garantías tienes que aportar, un poco pues todo lo que tienes que aportarles extra al cliente para defender al consumidor. Así que tenlo muy en cuenta porque son dos leyes importantísimas y que tienes que cumplir y que además el incumplimiento lleva pues unas sanciones importantes. El cumplimiento de la ley de comercio electrónico supone que en la web contenga pues la denominación social, el NID, el teléfono de la empresa y pues los datos de contacto para que un consumidor pueda ponerse en contacto con tu empresa. Solo tienes que ver una cuestión. Ahora ponte no como vendedor, no como persona que quiere venderlo, sino como consumidor. Tú entras en una web en la que no tiene un teléfono, no tiene una manera de contactar, no tiene una empresa con un CID, no da esos datos. ¿Sería una web fiable? ¿Te fiarías y comprarías? Seguramente no. Pues ya, no solo porque te lo diga la ley, que tiene que ser así, sino porque tú, como empresa, tienes que dar la máxima garantía a tu cliente, pues con esos datos, para que el cliente esté satisfecho, para que el cliente tenga esa confianza y esa confianza te lleve a vender. Si tú haces una web que no inspira confianza, al final no vas a vender, con lo cual tenlo muy muy en cuenta. Esto tienes que saber que es sujetarte a esa normativa y que tienes que tener toda la normativa también de la Agencia Española de Protección de Datos. Puedes entrar en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y ahí ver un poco pues todo lo que es esa ley de protección de datos, cuáles son los requisitos mínimos dependiendo de la actividad, porque no es lo mismo pues una actividad sanitaria, por ejemplo, que tienen datos más sensibles, que una actividad de comercio electrónico que no tenga datos sensibles. Pues un poco
Toda esa información te la van a dar en esa web y a partir de ahí puedes establecer todo lo que es la ley de protección de datos para tu web. Ahora bien, tienes que decidir otra cuestión importante. Hoy vamos a hablar de las decisiones que tienes que tomar como emprendedor digital. Tienes que decidir si vas a vender a través de una web propia o vas a vender a través de un marketplace tipo Amazon, Alibaba, eBay. Bueno, pues alguno de estos o alguno específico, porque también dependiendo de los nichos, pues hay marketplaces específicos que también funcionan muy bien, o puedes hacer ambos. Puedes tener también tu web y puedes tener la venta en marketplace. Eso es lo que tienes que decidir. Tienes que ver las ventajas de estar en un marketplace, las ventajas de tener tu propia web y de ir haciendo tu marca. Y si vas a hacer tu web y tu marca, lo primero es que registres tu dominio. Es importante que vayas y registres tu dominio con tu marca. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues un registrador de dominios, lo vas a hacer de una manera sencilla. Los costes de los dominios pues suelen ser bastante económicos y para comercio normalmente es el .com, como todos conocemos, o si vas a dedicarte pues a lo que es la zona de España, pues puede ser también el .es, dependiendo un poco si lo quieres hacer más global o lo quieres hacer más localizado geográficamente, pues sería el .es, ¿vale? Son los dos dominios principales. Después tienes muchísimos, pero los dos que se recomiendan y que funcionan bien, aunque últimamente pues ya verás pues dominios.online, net, .info, pues los que mejor van a funcionar son esos. No quiere decir que no hablas una tienda pues .online y no funcione. Sí va a funcionar, pero bueno, pues, se recomienda siempre el .com o el .es. Y tienes que ver que hay, ya tienes el dominio, pero tienes que tener un hosting. ¿Qué es un hosting? ¿Dónde vas a alojar tu web? Y después tienes que ver si lo vas a hacer pues con una herramienta de pago o lo vas a hacer con una herramienta gratuita. Lo puedes hacer con WordPress o puedes hacerlo con las diferentes herramientas de tiendas virtuales que tenemos ya bastantes y que puedes ir viendo las diferentes herramientas que se tienen. Entonces, puedes PrestaShop, puedes tener bastantes herramientas que te van a funcionar también bien. Entonces, tienes que elegir eso. Voy a hacerlo de una manera gratuita, voy a hacerlo de una manera con una herramienta que me dé un soporte, que me dé unas actualizaciones, que sea totalmente diferente. Yo siempre te recomiendo la vía de pago, de elegir la herramienta que tú quieras, pero de pago, ¿por qué? Porque vas a tener un servicio, vas a tener unas adaptaciones, vas a tener unas actualizaciones y eso va a llevar a que vayas vendiendo muchísimo más. Por ejemplo, ahora mismo una de las plataformas ideales para una tienda virtual es Shopify. Shopify funciona muy bien, tiene un coste mensual, pero está funcionando muy bien. Grandes tiendas están funcionando con Shopify y tú también puedes hacer tu tienda de una manera sencilla con Shopify. Así que tenlo muy en cuenta porque es también muy interesante. Y a partir de ahí tienes tu tienda, cuelgas tus productos, tienes que hacer un buen posicionamiento de los productos. Eso es un tema muy largo que hablaremos en otro momento, cómo tienes que subir tus productos a tu tienda y cómo los puedes posicionar, porque es importante no solo qué descripciones haces, sino qué imágenes, si pones vídeos, si no pones vídeos, bueno, pues toda la información que vas a poner y después cómo lo comercializas. De nada te sirve el tener una tienda si no haces una campaña de publicidad, si no tienes una lista en la que vayan entrando suscriptores y les puedas ir enviando ofertas.
si no tienes algo de que puedas, te puedan conocer. Es como si tú abres una tienda física en un barrio y no das ningún tipo de publicidad, además está en una calle escondida y esperas vender, no vas a vender. Pues aquí es lo mismo, Internet es muy amplio y lo que tienes que hacer es hacer publicidad y entrar en que te conozcan para que sepan qué productos ofreces y eso lo puedes hacer a través de redes sociales, a través de muchas estrategias que hemos ido comentando en este canal y que te va a ayudar a poder vender de una manera idónea. Así que tenlo muy en cuenta. Esto es lo que traíamos hoy para que sepas cómo puedes vender en internet desde España y cualquier duda déjala en comentarios y te la iré resolviendo para que tú puedas alcanzar el mejor resultado. Tenlo muy en cuenta que si lo pones en funcionamiento, si realmente haces ese análisis de mercado, si realmente pones en funcionamiento todo lo que hemos hablado, vas a conseguir muchísimos resultados. Ahora sí, como todo, tiene que ser que tomes acción. Si no tomas acción, no va a servir de nada, porque el estar viendo esta información, que es una información muy valiosa y que te puede llevar a tener muchísimo éxito, no sirve de nada si no lo aplicas. Así que aplícalo, déjame en los comentarios todas las dudas que tengas para que lo puedas aplicar de la mejor manera posible. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise los próximos vídeos que vamos a sacar y que vas a poder seguir viendo cómo hacer estos negocios en internet, cómo poder llevar tu proyecto al mundo online y cómo poder conseguir los mejores rendimientos económicos a nivel online. Y nos vemos en el próximo entrenamiento.